Bueno, el mandato que tiene el gobierno por disposición del Tribunal Constitucional es deshacinar las cárceles, liberar espacios en las cárceles que tienen más población de la que pueden aguantar. Claro. Pero ¿cómo lo van a hacer? Ese es el problema, claro, porque podría haber beneficios, ¿no? Puede colisionar con el tema de la inseguridad ciudadana. Por ejemplo, ¿cuáles son estas medidas de deshacinamiento del decreto ley 183 que publicó ayer el gobierno? El uso de grilletes electrónicos cuando las condenas no sean mayores a 10 años, con prestación de servicio a la comunidad. Y los que actualmente cumplen condena en un penal también se pueden acoger a esta modalidad. Si la pena es menor de 6 años, se puede cumplir con vigilancia electrónica. Esto, por supuesto, siempre va a depender de un juez, pero si hay un decreto legislativo que se lo permite, pueden emitirlo así. La prisión preventiva, que puede ser... se da una prisión preventiva cuando una pena es mayor, antes era 4 años, ahora va a ser solo si la pena es mayor a 5 años e incluso esta prisión preventiva va a poder ser revisada cada 6 meses por un juez de investigación preparatoria. Imagínate a alguien que tiene prisión preventiva cumpliendo de 36 meses, cada 6 meses van a tener que revisar su prisión preventiva. Parece todo un desafío para el sistema penitenciario del país, también para el sistema de administración de justicia, pero lo que tenemos es probablemente una solución que a la ciudadanía, ¿cómo va a caerle esto? ¿Cómo entiendes tú esto? Porque también se está hablando en paralelo de construcción de penales, hay presupuesto para construir más penales. Esto es parte del Plan Boluarte, este tipo de deshacinamiento de cárceles, beneficios a reos, es parte del Plan Boluarte. ¿Qué se busca, no? ¿Cuál es el objetivo final? Vamos a conversar de esto también, entre otras cosas, política de seguridad ciudadana y cómo avanza este tema, con el ex procurador Antonio Maldonado, que nos atiende a esta hora. Doctor Maldonado, muy buenas noches, bienvenido. Bienvenido, doctor. Muy buenas noches, señora Katia, señor Santiago, gusto de saludarles. En primera impresión, usted ha leído estas normas, este plan de deshacinamiento de cárceles del Poder Ejecutivo, ¿y qué le parece? ¿Cuál es su percepción respecto a ella? Mire, estamos hablando del decreto legislativo 1585. Es una norma enredada, es confusa, es difícil de entender y seguramente será materia de, y deberá ser materia de análisis más prolijos y sustanciales. Lamentablemente habrá que invertir tiempo en analizar una norma carente de toda técnica legislativa. Pero en realidad, mire, la norma me parece un caballo de Troya. En ella están disfrazadas bajo la postulación de principios democráticos, de reducir el hacinamiento carcelario, reforzar los límites a la prisión preventiva por su carácter excepcional, etc. Están propósitos no muy loables, como son, por ejemplo, el de la posibilidad de que estos plazos extendidos que hacen ilusorio de alguna manera el sistema de penas en el Perú, que ya es de por sí bastante limitado porque en el Poder Judicial se imponen penas duras a quienes son delincuentes comunes, por así decirlo, pero quienes son actores del sistema político y cometen delitos de corrupción o de corrupción política, no sufren penas graves. Entonces, lo que vamos a ver es que pueden beneficiarse personas que deberían estar en la cárcel y deberían sufrir prisión preventiva. Mire, lo que el Perú en este momento necesita es una política criminal de Estado, claramente diseñada para enfrentar 3 problemas. El primer problema, el problema de la gravísima corrupción política, extendida desde el Poder Ejecutivo hasta el Congreso de la República, para empezar. En segundo lugar, el problema de la inseguridad ciudadana, protagonizado por estas organizaciones criminales, porque ya no son bandas, ya no son asociaciones delictivas, de ciudadanos venezolanos que no se sabe cómo llegaron a tener este grado de afectación a la seguridad ciudadana en el Perú.
junto a otras modalidades criminales que también vienen de fuera, como por ejemplo el asesinato pagado, que es un fenómeno típicamente criminal de Colombia. Esto sumado a la criminalidad peruana ha hecho la situación absolutamente de fuera de control, con una policía ineficaz y encima altamente corrupta. Entonces acá tenemos dos problemas. Y el tercer problema es, en efecto, el problema del hacinamiento carcelario o de los sistemas penitenciarios. Es un problema que no lo señaló, no empezó a señalarlo ninguna autoridad nacional, empezando con la Defensoría del Pueblo en el Perú, ni el Tribunal Constitucional. Este problema fue señalado en primer lugar por los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el abuso de la prisión preventiva en las Américas. Y cuando se refirió al problema del Perú, se refirió, en efecto, al abuso de la prisión preventiva, pero un abuso que afectaba a la población penitenciaria condenada por delitos comunes. Las personas que están procesadas en casos paradigmáticos, emblemáticos como Lavallato, Cuellos Blancos del Puerto, etcétera, personas con algún tipo de poder económico, político o institucional, no sufren la prisión preventiva en la medida que lo sufre la otra población carcelaria, la mayor parte de la población carcelaria. Entonces, nuevamente en esta norma ingresan reformas legislativas que son para mí un contrabando, porque benefician tanto a los que en efecto sufren de la excesiva aplicación de la prisión preventiva, sufren del hacinamiento carcelario, pero también a quienes en realidad son un margen pequeño de las personas procesadas por delitos de corrupción que están en situación preventiva. Entonces, realmente, en resumen, estamos ante una norma que convierte en ilusorio el sistema de penas en el Perú, porque en el Perú se requieren penas efectivas, no ilusorias, sobre todo para casos de delincuencia de poder, corrupción política y sobre todo para casos de criminalidad organizada como los que estamos viendo, protagonizados por organizaciones criminales venezolanas presentes en el Perú. Claro. Y luego se requiere también reformas de limitar la prisión preventiva, pero la que afecta a la población carcelaria más vulnerable. Esos tres problemas no son atendidos por esa norma. Doctor, me quedo con esa idea. Criminal reflejada ahí. Sí, me quedo con la idea de que es una norma que podría beneficiar a quienes cometan delitos de corrupción, los llamados delitos de cuello blanco. En el mundo se conoce también de esa manera a este tipo de delitos. Pero ¿no le parece también que, o por lo menos sintomático, que se hable de deshacinamiento de penales, pero no se hable de construcción de nuevos penales, que podría ser lo lógico, digamos? O sea, si quieres aumentar la capacidad carcelaria, ¿no deberías construir más penales? ¿Por dónde va ahí el tema? Mire, es un tema muy complejo y es un tema que no se resuelve con más penales. Y tampoco, por supuesto, pretendo que se resuelva con más derecho penal, con más represión penal. Tiene un papel la represión penal, pero no es la solución en el largo plazo. El Perú, como otros estados, están obligados por los objetivos de desarrollo sostenible y el objetivo número 16 habla de sociedades en paz, gobernadas por una administración de justicia eficiente y eficaz. Son objetivos de largo plazo. Que haya menos criminales en las cárceles implica la tarea del Estado de que exista menos crimen, menos criminalidad. Y la única forma en que eso puede ocurrir es no solamente recurriendo a los instrumentos estrictamente penitenciarios, más cárceles o más penas, etc. Dicho esto, no obstante, sí es importante preservar el papel que juega la sanción penal. Por ejemplo, en los delitos de corrupción política, las penas son sumamente beneficiosas, sumamente generosas. Entonces, todas estas personas que son condenadas a penas realmente ilusorias, bueno, se van a beneficiar. Y, por supuesto, suena razonable lo de la construcción de más penales, pero no es la solución final. La solución final es enfocar las causas profundas de la criminalidad y del crimen. Si hay un segmento muy alto de criminalidad importada debido a autoridades negligentes en gobiernos democráticos que permitieron este tipo de ingreso migratorio sin control alguno,
Bueno, eso hay que cortarlo de alguna manera, pero con una política criminal hecha para eso y no metida como una ensalada en una norma donde uno ve de todo. Ve temas de hacinamiento carcelario, temas de lucha contra la corrupción, temas de enfrentamiento de problemas de seguridad ciudadana. Dicho esto, además, la norma es el resultado de unas facultades delegadas que el Congreso le ha dado al Poder Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana. ¿Qué tiene que ver ahí el tema del hacinamiento carcelario o los demás temas que están metidos ahí? Claro. Se requieren políticas criminales claras en los tres temas y eso no se ve. Corrupción política o delincuencia del poder. Criminalidad organizada, sobre todo la más grave que azota al Perú hoy día, que es la importada que viene de Venezuela y de Colombia. Y no estamos diciendo que la criminalidad peruana no sea menos grave, pero esto se ha agravado demasiado. Y el último tema, por supuesto, del hacinamiento carcelario, pero del que afecta a la población carcelaria común, no a los que están procesados en el caso Lavallato, ni en Cuellos Blancos del Puerto, ni en estos casos. Esas personas jamás pisan la cárcel. Y si la pisan son en una ínfima cantidad. Doctor Maldonado, a propósito que menciona los casos de corrupción que no tienen mayores penas, Vladimir Cerrón, por ejemplo, tiene una condena de 3 años y 6 meses de prisión y es una condena efectiva, en este momento se encuentra prófugo. ¿No sería uno de los principales beneficiados con este decreto legislativo, tomando en cuenta que es una pena menor de 5 años, menor de 10 años, menor de 6 y que podría obtener grillete electrónico, por ejemplo? Por supuesto, tiene usted absoluta razón, señorita Katia, total razón. Es una de las personas que se va a beneficiar. Y muchos otros, como él, actores del crimen, como decía su colega don Santiago Gómez, los protagonistas de los casos de criminalidad de cuello blanco, etcétera. Por supuesto, esa es una norma que carece, reitero, carece del rigor de la técnica legislativa, porque en realidad el Ejecutivo, reitero, está en el deber de potenciar con normas o norma la política criminal en materia de lucha contra la corrupción en el Perú, en especial la corrupción política. En segundo lugar, el Perú está esperando todavía respuestas de Estado frente a la inseguridad ciudadana causada por la criminalidad importada. La criminalidad, en este caso, venezolana, no hay que decirlo con todo el nombre, no extranjera, venezolana. Esas bandas criminales que están azotando al Perú y causando mucho daño en el Perú. Y por supuesto, esto no significa que sea el único problema de criminalidad organizada, pero hay que enfrentar empezando por ahí. Y de esta norma no dice nada. Las pautas para darles facilidades para que abandonen el país, realmente absurdo. Eso no está esperando la población. Y esto, hablando de los delitos dolosos, digamos, curiosamente la norma aplica las mismas prerrogativas o posibilidades para los protagonistas de delitos culposos. En el Perú, la lucha primera por el Estado de Derecho es la lucha que se libra día a día en las avenidas y las calles, frente al tránsito y la criminalidad de los microbuseros, los taxistas informales, etcétera, que causan dolor y muerte impunemente. Ahí está el caso de estas personas que mató a 6 jóvenes en Javier Prado. Entiendo que ni siquiera está, pese a que hay una sentencia condenatoria, ni siquiera está en prisión en este momento. Y así muchísimos casos de delitos culposos. O sea, ¿de qué estamos hablando acá? Qué interesante esa mirada, por supuesto, crítica a cómo se está manejando el tema de la seguridad ciudadana y el tema también de la aplicación del Código Penal, de la actuación de los administradores de justicia. Ahora, doctor Maldonado, el gobierno tenía 90 días de facultades legislativas para dar leyes en torno a seguridad ciudadana. Han usado bien estas facultades, ya me parece que queda un mes más, pero ¿qué otra cosa se puede hacer, digamos? ¿Qué puede hacer Palacio para legislar en torno a seguridad ciudadana? Mire, este decreto legislativo, el 1585, es muy decidor, ejemplifica claramente la nave sin rumbo en la cual está el gobierno del señor Boluarte. Está perdida, sin estrategia alguna. Y en lo que le queda de tiempo, me parece que no va a ser capaz de producir una política criminal que enfrente el gravísimo problema de la criminalidad organizada. Hace poco secuestraron a una señorita. Esa señorita ha sufrido vejámenes terribles.
Eso está ejemplificado en la fotografía que aparece en algunos medios. La señorita cabeza abajo. Ella es un símbolo, una víctima que es un símbolo de los deberes que tiene el Estado frente a este tipo de criminalidad y que el gobierno y el Congreso aún no están a la altura de enfrentar. Doctor Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre es un gusto, además, que nos esclarezca con su punto de vista todos los temas. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Bueno, ahí estaba. Qué interesante, ¿eh? Me quedé con esta mirada de el tema de atacar los delitos de corrupción, que son los que tienen un impacto mayor en la ciudadanía también, atacar el crimen organizado, claro. Y por último atender el tema de los penales, ¿no? Claro. Hay tres miradas ahí que son importantes, pero mira cómo los delitos de corrupción, delitos de colusión, negociación incompatible, Claro, delitos de cuello blanco, yo le decía. No tienen más de 10 años de pena efectiva, casi ninguno. El ejemplo que le ponías de Vladimir Cerrón, Claro. ¿no? Que podría... Tiene 3 años y 6 meses de prisión efectiva. Le ordenan prisión efectiva, pero ya un juez va a poder disponer que use un grillete electrónico. O sea, Palacio legisla para desasinar penales, pero de taquito le lanza estas a la serie de políticos investigados o condenados o en procesos y les dice, mira, si tu pena es menor a 10 años, Claro. pues te por- ablando un poquito por la ley delito- para que salga, ¿no? Por delito común también, ¿no? Alguien por delito común también está en esa lista, ¿no? Bueno, ¿qué te parece este tema? No se está hablando mucho del tema. Puede ser complejo entrar quizá al tema, pero hay algún aprendizaje ahí, hay alguna lección que tenemos que sacar como país, ¿ah?